La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Estamos en De Buena Mañana y tenemos por delante una entrevista de actualidad muy interesante. Hoy nos visita Arantxa Göteborg. Ella, pues tiene mucho que contarnos, Isabel, y es una mujer experta. Pues sí, vamos a conocerla, vamos a saber y a conocer a qué se dedica y de qué manera puede ayudar a todas las personas que nos están escuchando. Ella es Arantxa Göteborg, es terapeuta experta en morfopsicología, coach, training en programación neurolingüística. Pero Arantxa, buenos días. Buenos días. Yo quiero que me vayas diciendo quién eres, porque además creo que es la primera vez que nos visita. Sí, así es. Yo creo que a partir de ahora, después de cada uno de estos puntos que yo he dicho solamente alguno y que tú vas a desglosar ahora a continuación, pues podríamos hacer otros programas analizando el contenido de cada una de las facetas de tu vida a las cuales dedica, un tiempo importante de cada día, pues para ayudar a personas que realmente quieran contactar contigo. ¿Tú cómo te presentarías? ¿Cuál sería tu carta de presentación en estos momentos aquí en la radio? Pues mi carta de presentación sería como una persona humana con un mundo interior que a través de mi propia existencia y de mis propias experiencias y vivencias he llegado a conclusiones que me han permitido adquirir conocimientos, luego contrastados todos por la ciencia, para ponerlos al servicio de muchas personas. Para ello, como bien estás comentando, te has formado, ¿verdad, Arantxa? Sí. ¿Qué eres exactamente? Cuéntanos. Pues a ver, yo empecé con esto hace del orden de unos 12 años. Empecé a tomar contacto con el mundo de la programación neurolingüística y a través de ahí descubrí posteriormente el mundo del coaching. Entonces, el mundo del coaching ahora está como en auge, en pleno boom. Pues hay coach de todo tipo, sin embargo no es tal y como se vende. Un coach... mi mentor siempre me dijo, el mejor coach es su propio referente. Es aquel que ha experimentado en sí mismo lo que va a acompañar a otra persona a que tome conciencia de ella misma. Entonces por ahí empecé, por el coaching. Primero programación neurolingüística, que analiza la subjetividad humana a nivel de subconsciente. Luego el coaching, que llega hasta cierto nivel, de una forma muy superficial en lo que es la persona. Y luego ya me gustó tanto, descubrí la pasión, descubrí un poco lo que me mueve por dentro y continué con la morfopsicología. La morfopsicología es la ciencia que estudia el cerebro a través de nuestro rostro. Nuestra cara es la parte de nuestro cuerpo que tiene más conexiones neuronales con el cerebro. Entonces, a través de la forma de nuestra cara y de cómo la tenemos, ¿vale? En función de los 3 cerebros, esto ya si queréis os lo explico otro día en un programa más especializado, ¿vale? Es un poco enrevesado, pues a través de ahí se puede tratar a una persona, sabes cómo llegarle el mensaje, sabes cómo emitírselo, sabes cómo hacer que tome conciencia, qué parte es la que tiene que potenciar más de su cerebro para salir de una situación en la que esté en ese momento. Y luego ya continué, y me hice máster en comunicación no verbal científica. Que la comunicación no verbal científica es la que nos dice a través de cómo se comporta una persona, no solamente su lenguaje corporal, su tono de voz, su oratoria, su forma de mirar, cómo gesticula, el nivel de respiración, cómo entra en rapport con la persona que tiene delante. Todo eso es información inconsciente que nos está dando una persona que ella misma ni siquiera lo sabe. Entonces, todos estos componentes y todas estas disciplinas puestas al servicio de la terapia, lo que hacen es que una persona en una situación determinada, por ejemplo, en una situación de estrés, no sé qué me pasa, pero yo no me encuentro bien. Lo tengo todo, pero yo no me encuentro bien, no termino de ser feliz. Sin embargo, lo tengo todo. O siempre estoy sintiendo que me falta algo. ¿Qué pasa aquí? Algo sucede. Nunca son las circunstancias externas.
Es la pregunta que yo quería hacerte mientras que tú estabas hablando un poco, va de ello, ¿no? ¿A qué tipo de personas se ayuda? ¿Cuál es la situación de esa persona? No sé cómo llamarla, si enfermo, si, bueno, pues visitante a tus terapias, si seguidor tuyo, pero ¿con qué tipo de patología va la gente a la consulta de Arantxa Gunborg? A ver, la gente suele llegar a mi consulta normalmente con no me encuentro bien, algunos con no sé qué me está sucediendo, otros con quiero ejercer un cambio en mi vida, tengo un objetivo. Llegan otras personas con depresión, otras personas con que dentro de su relación están asfixiados. Hay personas que llegan con inicio de deterioro cognitivo. Cada persona es un universo. Entonces yo trato desde junior hasta senior. Ujú. Y no se puede hacer un balance de una línea porque hay muchísimos nichos, igual que hay muchas patologías. Pero en función de la persona que se ponga delante, a través de todas las disciplinas y de mi método de trabajo, que es en primer lugar evaluar cuáles son los disparadores de estrés de esa persona, entendiendo el estrés como lo entiendo yo desde mi lado, que es desconexiones de nuestras redes neuronales. Para que entendáis un poco, el estrés es la antesala de la ansiedad y la ansiedad es la antesala de la depresión. Cuando alguien sufre de estrés, no es que tenga muchas cosas que hacer. Normalmente lo que hay es un diálogo interno con un nivel de exigencia muy alto, que eso viene precedido por creencias que hemos adquirido desde que somos muy pequeñitos, o bien en nuestra primera infancia o en nuestra segunda infancia. Entonces, resumiendo, el ser humano es una persona que cuando nace puro, es como un folio en blanco. Ese folio en blanco se va escribiendo por delante y por detrás a medida que nos vamos estimulando a través del entorno, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que oímos, de lo que sentimos. Pero todavía no está formada nuestra parte del cerebro que es la pensante, la del raciocinio. Por eso a los niños pequeños, cuando les dices, pórtate bien, los niños no entienden qué le estás diciendo, porque no son seres pensantes, son seres sintientes. Sí que van a sentir el tono en el que el padre o la madre o el adulto se lo está diciendo, pero no entiende lo que le está diciendo, porque no puede racionalizarlo. Entonces, cuando nacemos, somos un folio en blanco, ese folio se va escribiendo y hay estudios que dicen que parte de ese folio se cierra a los 3 años, pero normalmente es hasta los 7 años. El folio se cierra y eso se guarda en una zona de nuestro cerebro que se llama sistema límbico subconsciente. Es una zona de nuestro cerebro donde están todas las glándulas que luego regulan y nos van a condicionar el 73% del resto de nuestra vida, en comportamientos, en creencias, en actitudes, en pensamientos. Así que imaginaros lo importante que es coger ese folio y escribirlo bien. Suerte. La suerte es que, a pesar de que todos tengamos ese folio escrito por delante y por detrás y esté registrado en nuestro subconsciente, todas estas disciplinas que yo aplico, con mucho cuidado, con mucha paciencia, con mucho cariño, lo que hago es que llegamos al folio, abrimos el folio y vemos qué hay ahí. Y el cerebro tiene una capacidad maravillosa que es la neuroplasticidad. Tú puedes crear redes neuronales siempre, incluso hasta los 101 años, si no me equivoco. Es un tío muy vago, es muy perro, porque es un órgano que está diseñado para sobrevivir, Sí. pero no está diseñado para vivir. Sin embargo, te dice, vale, yo soy muy vago, pero como soy neuroplástico, puedes hacer conmigo lo que quieras. Se puede adaptar, ¿no? O modificar, Puedes ¿no? crear todas las redes neuronales que tú quieras crear. Entonces, ese folio en blanco que está ahí son redes neuronales creadas. Es como si el cerebro fuese unas muchísimas autopistas, Sí. muchas, ¿vale? Y cada autopista es una red neuronal. Cada autopista es un pensamiento. Ese pensamiento te genera una emoción. La emoción tú la sientes en el cuerpo. Ese pensamiento ya te genera una neuroquímica a nivel cerebral. Puede ser una neuroquímica positiva o una neuroquímica negativa. ¿Qué sucede? Que si es una neuroquímica negativa, se te va a elevar cortisol, todas las hormonas. Luego ya entramos en las dolencias físicas.
tienen un porqué. Si se te genera una neuroquímica positiva, ¿qué va a suceder? Que tú dices, me encuentro bien. Entonces esto va mucho más allá de lo que hay hoy en redes, de lo que se trabaja por parte de muchos terapeutas, que es, tienes que trabajar más el pensamiento positivo. Dices, sí, un momento, ¿pero qué es el pensamiento positivo? ¿Cómo llegamos al pensamiento positivo? ¿Cómo llegamos realmente a que lo que yo tengo en mi subconsciente, que es ese famoso folio en blanco, pueda convertirse en carreteritas de pensamientos positivos que me generen a mí una neuroquímica saludable? Y que mi cuerpo empiece a sentirlo. Porque cuando yo tenía 4 o 5 años, las carreteras que he ido construyendo han generado neuroquímica que no es muy positiva. Y eso se ha quedado sellado en mi cuerpo. Porque yo no era un ser pensante, era un niño. Era un ser sintiente. Nos decía tú, Arantxa, hace unos minutos que el estrés lleva a la ansiedad y la ansiedad lleva a la depresión. Desgraciadamente, estos 3 factores en nuestra sociedad se da entre, yo diría que más del 50% de la población. Vivimos en un constante estrés, yo diría. Estamos a tope, no sabemos cómo, qué autopista seguir, como tú bien dices. Vamos a tu centro. ¿Dónde está Arantxa Goodborn? ¿Dónde nos atiende? ¿Cuál es la terapia que tú ofreces? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo puede pasar una persona de estar en una situación de depresión a volver a retomar el pulso de su vida? Bien, yo trabajo desde casa porque trabajo online. Debido a la pandemia se abrió un nicho enorme y trabajo con gente de toda España, trabajo también a nivel internacional y en 2 idiomas diferentes en mis sesiones. En función de la persona. La primera consulta suele ser una consulta exploratoria para ver el estado en el que está. También con el problema que esa persona cree que te trae. Normalmente el problema con el que llega no suele ser el problema de raíz, ni el por qué la tiene así. Y bueno, ya te digo, en consulta desde casa, online. Si es aquí en Cartaya, yo vivo aquí en Cartaya, es presencial, por supuesto. Tengo la consulta montada en casa y listo. ¿Y tienes un teléfono donde te puedan llamar? Me pueden localizar a través de Instagram, ¿vale? Y el teléfono pues está puesto en red. ¿Cuál es tu nombre en el Instagram? Arantxa Goodborn. Tal y como. Tal cual. Yo misma. Bueno, supongo que tiene mucho que ver, estás hablando de la psicología, ¿verdad? En el fondo de la mente, el poder que tenemos en la mente para poder llegar a ser felices, ¿no? Con lo que tenemos, porque siempre, es verdad que lo has dicho y creo que todo el mundo hemos tenido siempre esa, o en algún momento de la vida, esa sensación de que nos falta algo, de que ¿por qué no somos felices? Fíjate, hoy es el día de San Valentín, el día del amor. Y habrá personas que digan, oye, ¿y yo por qué no consigo tener ese amor, no? Que eso también puede ser una parte que se pueda estudiar, ¿no? A ver, yo sobre el concepto del amor te diría que tiene mucho que ver con los vacíos que todos los seres humanos vamos añadiendo a lo largo de nuestra vida y tenemos dentro. Para mí, en realidad, el concepto del amor es un concepto que está más relacionado con la plenitud, contigo misma o contigo mismo, que con el compartir con una pareja. Pero hay tanto concepto desvirtuado que nos lleva a un sufrimiento innecesario, porque nos lleva a el concepto de apego. El apego es muy malo. El apego. Sí. Te apegas a parejas con quien no eres compatible. Te aferras a personas que producen una reacción en ti de toxicidad, te generan una neuroquímica poco saludable, lo que hablábamos hace unos minutos. Y es por una cuestión de apego, porque no somos capaces de llenar lo que son nuestros vacíos interiores. Entonces es muy importante ya en la edad adulta, ya algunas personas ya cada vez empiezan antes a mirarse la capacidad de autorreflexión y decir, a ver, en primer lugar, ¿qué quiero yo para mí? En segundo lugar, ¿qué me hace sentir bien? En tercer lugar, ¿qué creencias son las que yo tengo que me limitan? ¿Qué me está limitando a encontrarme bien?
depende de lo externo a mí, depende de lo que tengo, de la persona que elija o la persona que me acompañe, ¿de qué depende? Entonces el concepto del amor es un concepto que para mí es sinónimo de plenitud contigo mismo. Trabaja en ti, es la mejor inversión que puedes hacer. Conócete a ti, profundiza cómo funcionas, profundiza cómo funciona tu cerebro, averigua qué hay escrito en ese folio en blanco, reescríbelo, resignifica todas las experiencias dolorosas que hayas podido tener a lo largo de tu vida. Empieza a mirarlas desde otro lado, cámbiate las gafas y ahí es cuando vas a empezar a encontrar, en realidad, lo tengo todo. Y para salir Qué maravilla. de esta situación de estrés o de ansiedad, ¿hay que seguir un programa? ¿Cómo es el proceso de estar en depresión a estar viviendo siendo feliz? A ver, esto conlleva trabajo. Conlleva confianza por parte del paciente hacia el terapeuta. Es el 70% del éxito del proceso. Conlleva el 100% del compromiso del paciente. Porque en mi caso los hago trabajar. Los hago trabajar a diario. Mucho. Independientemente de si tienen trabajo o no tienen trabajo. Pero tienen que trabajar con una metodología y con una serie de técnicas que en un corto periodo de tiempo, estamos hablando de 2 meses, 3 meses, ya hay resultados palpables. Hablamos de técnica, no de medicamentos. No, hablamos de técnica. Pero ya en 2-3 meses el resultado es palpable. A partir de ahí ya se empieza a generar un cambio. Ya podemos ir entrando en otro camino a ver el por qué estabas así. ¿Qué te ha sucedido? Que se han desconectado todas las redes de tu cerebro. Que eso es una depresión. Yo quiero dejarlo claro. Una depresión no es un estado de tristeza prolongado en el tiempo. Una depresión es tu cerebro decepcionado. Se te han desconectado todas las redes neuronales y tú, aunque quieres salir de ahí, no puedes. ¿Qué sucede? Que nadie te dice cómo. Hoy en día, que es lo fácil y desde hace muchos años, toma, te vas a tomar esto y te vas a tomar lo otro. En ciertos casos, aconsejable, si es muy aguda, ¿vale? Hay muchos casos que no es necesario hacerlo. Arantxa, ¿son más mujeres que hombres? Sí, pero también hay hombres. Claro, no Sí. significa que sean más mujeres, sino que los hombres quizás le cuesta un poquito más de trabajo acudir, ¿no? a tu consulta. Les cuesta trabajo, pero ten en cuenta porque aquí hay una creencia sociocultural. Toda El la hombre, base, el, la hombre base, no, sí. el hombre no se permite sentir, y no Ser solamente débil. por la creencia, no se permite la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es debilidad, la vulnerabilidad es cuando tú eres capaz de enfrentarte a lo que yo te digo, a lo que es tu mundo interno, a llegar al famoso folio en blanco. Ahí entras en concepto con tu propia vulnerabilidad. Porque la depresión no es precisamente que sea una persona débil, ni una persona... Eso le puede Para pasar nada. a cualquiera, ¿verdad? Eso le pasa a alguien que durante mucho tiempo se ha sostenido en una situación de estrés prolongado. El estrés se cronifica. Al cronificarse, muchas de tus redes neuronales se han desconectado. Las personas que sufren de mucho estrés, ¿qué sucede? Que, imagínate, van a pagar al supermercado y de repente se me ha olvidado el PIN de la tarjeta. ¿Cómo es posible? Ahí hay algo que está fallando. Si eso tú lo sostienes en el tiempo, va a aparecer la famosa ansiedad. Yo a la ansiedad la considero una amiga, porque la ansiedad es quien te dice, Es una alerta, ¿no? es un mensaje, y el mensaje es el que te dice, Oye, ¿qué pasa? Ahora. Algo, ¿no? estoy aquí, échame cuenta, párate, échame cuenta y mira a ver qué está sucediendo aquí, Y para llegar después a el último estado, que es el de la depresión, y luego ya vienen muchos otros. Muchas Depresiones sostenidas en el tiempo, el deterioro cognitivo, de deterioro cognitivo pasamos a neurodegenerativas, etc. No siempre llevan la misma secuencia, pero... Depende de la persona. ¿no? Exacto. Imagino que habrá más de una persona que nos esté escuchando y que diga, oye, pues yo me encuentro siente en situaciones identificada. como las que está contando Arantxa. Pero estas consultas estarán a mi alcance económicamente hablando. Sí.
El precio de la consulta, en mi caso, yo lo personalizo con la persona. Porque yo, desde que comencé con esto, tuve claro que lo que quiero es que todo el mundo tenga acceso no solamente a la salud mental, sino también a la prevención de la salud mental. Lo mismo que te tienes que cuidar el cuerpo con la alimentación y con el ejercicio, tienes que cuidar tu cerebro. ¿Pero eso lo hacemos? ¿No? Eso lo hacen pocas personas que ya sí que se han hecho conscientes de que tienes que hacerlo. También tú decías al principio, porque te estoy observando y te estoy escuchando todo lo que estás diciendo, estamos embobadas las dos. decía que había muchas personas que más o menos pueden trabajar casi en lo mismo, dedicarse a esto, como lo que está muy de moda en las redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook, muchos mentores, muchas mentoras, no todas son fiables. ¿Cómo sabemos cuál es la que realmente no me quiere engañar y sí me quiere ayudar? Pues mira, yo ahí te diría, me va a salir del alma, que esa persona que te va a acompañar es la que ha atravesado antes todo el camino, por sí misma. Se ha formado regladamente en ello, ¿vale? Y además lo ha experimentado, lo ha sentido. Hablando en términos de redes sociales, que te venden mucho la sanación, te venden mucho el tú vas a conseguir esto, tú vas a conseguir... No, con pies en la tierra y la atención puesta en nuestro cuerpo. Es el cuerpo quien lleva el registro de lo que de lo que hemos vivido. Pero sin embargo es a través de la cabeza y a través de nuestro cerebro como podemos acceder a él. Cuando entramos en sincronía cerebro-cuerpo, o lo que es lo mismo, eje cerebro, corazón e intestino, que esto está todo demostrado científicamente, ahí es cuando una persona se alinea. Entonces, ¿cómo saber si un terapeuta es mejor o es peor? Bueno, yo diría que el que ha experimentado por sí mismo muchas de estas situaciones, las ha puesto en práctica, sabe cuáles son las etapas, y siempre pongo la misma metáfora. Si tú no has echado nunca una cerveza de barril, y estás poniendo un bar, ¿cómo vas a decirle al camarero cómo se echa? Entonces es fácil ver en un libro cómo se realiza un diagnóstico, es también muy fácil ver en un libro cuáles son los pasos a seguir. Lo que no es fácil, que es aquí donde está el tema, es conectar con una persona y, como decía Carl Jung, cuando estés con una persona, por mucho que tú hayas estudiado, por mucho que te hayas formado, por mucho que sepas, es un alma humana. Limítate a ser otro alma humana. Y ahí es cuando en realidad la puedes ayudar. Pues sí, yo creo que de gran ayuda es la experiencia que nos has contado, el testimonio que nos ha traído hoy Isabel aquí a De Buena Mañana. Me ha encantado. Y vamos a repetir un poco dónde está Arantxa Güthborg. Las personas que quieran consultarte, si deben hacerlo en un horario determinado. Dinos un poquito cómo podemos localizarte. Pues podéis localizarme, como os digo, por Instagram y en horario de mañana y de tarde. Pues ha sido un placer tenerte. Yo espero y deseo, Mari Carmen, que vuelva a estar con nosotros y que hablemos mucho más de estos temas, porque creo que en el fondo todos necesitamos esa poquita de ayuda, ¿verdad? En momentos determinados y para estar mejor con nosotros mismos y eso transmitirlo a los demás, que hace falta en este mundo. ¿No crees, Arantxa? Pues sí, yo creo que en realidad esto es como dice Marian Rojas Estapé, que es una de mis psiquiatras favoritas. Tiene un libro muy bueno que es como encontrar a tu persona vitamina, ¿no? Tu persona vitamina es una persona que simplemente por el hecho de estar con ella en presencia ya te recargas, ¿no? De energía. Te mete un chute de energía y eso es porque esa persona se ha trabajado, esa persona está alineada y esa persona te da ese buen rollismo. Ese buen rollismo viene de su cerebro, ¿vale? Pues Arantxa es nuestra persona vitamina, ¿eh? Es nuestra persona vitamina. No hemos hablado de la edad. Esto, lo que hemos comentado, el tema de este estrés, ansiedad o depresión, ¿hay una edad determinante o hay una revolución o un cambio en estos tiempos? A ver, yo te diría que hay niños con 1, 2, 3, 4 años desde muy pequeñitos, incluso bebés, que ya sufren estrés.
¿Se lo podemos transmitir los padres? Totalmente. Claro. Bueno, pues vamos a dejarlo Fíjate, para el próximo programa. Porque si no seguimos, ¿eh? Que esto no tiene edad, fijaros, No desde tiene. bebé puede ya un niño comenzar a sentir lo que es el estrés y Pues si fíjate desde cómo bebé va a escribir el lo folio. siente, cuando llega a ser mayor, pues cómo Claro. podría ser la vida si no lo toma a tiempo y lo Claro. soluciona. Ha sido todo un placer haber contado contigo, te esperamos con temas determinados para analizar aquí en De Buena Mañana y nada, nuestras puertas están abiertas para ti si lo deseas. Muchísimas gracias. Gracias a Muchísimas ti. gracias. Gracias. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.